Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Estás escuchando el podcast en el cual yo, Bernardo Herrera, y mi compañero y amigo Abel Cuevas les vamos a contar aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como la cultura geek. Como primer capítulo, vamos a hablar del origen de la cultura geek y el impacto que ha tenido en las últimas décadas, así como poco a poco se ha posicionado como una subcultura que refleja las diversas necesidades de una sociedad, tales como sus gustos, sus ideologías, y cómo se ha ido adaptando a las diversas situaciones históricas que hemos vivido, hasta convertirse en una subcultura tan fuerte para la sociedad que rige de manera impresionante a la economía actual. A lo largo de la historia, se ha utilizado la palabra geek en diferentes contextos. Gracias a diferentes estudios investigaciones que hice, encontramos que en el siglo XVIII existen pues obras escritas de teatro alemanas que utilizan la palabra geek, las cuales se utilizan para referirse a una persona burlona. ¿A ti te han dicho geek? No, gay sí. Que creo que te caería geek, ¿eh? Sí, geek por burlón. Pero fíjate, es curioso cómo lo manejan, cómo se ha ido cambiando el concepto, porque, bueno, aquí lo manejan como algo burlón, simple, y hoy en día, bueno, entendemos que el término geek está, digamos, relacionado o está, ¿cómo decirlo? Ligado, ¿no? A gente o a personas que son muy inteligentes para hacer determinadas cosas. Yo, por ejemplo, si a mí me dices geek, yo entiendo a alguien muy listo para cuestiones de informática, matemáticas, números, física, etcétera, etcétera. Pero, como bien lo mencionas, esto ha pasado de generación en generación, esto ha cambiado durante mucho tiempo. El concepto ha cambiado durante mucho tiempo. Entonces, de pasar de ser burlón, ahora pasa a determinar el nombre de una subcultura, y que aparte, como, bueno, más adelante lo vamos a hablar, es guía o es, mejor dicho, es como la líder en muchas cuestiones económicas actualmente, que lo vamos a mencionar más adelante en el podcast. Pero bueno, hablando un poco más de del origen de esta palabra, alrededor de los años 20 se empezó a utilizar la palabra geek para describir a un circo ambulante. Y se estima más o menos que esta palabra viene de Estados Unidos, debido a que se encontró un post clases de inglés con Bernardo. Bueno, en la Billboard Magazine, que anunciaba su deseo de un hombre de encontrar empleo en geek, haciendo alusión a un circo ambulante. En 1946, también en la misma revista Billboard Magazine, se encontró un póster un póster en Florida que anunciaba The Best Geek on the Road, es decir, el mejor circo ambulante. En 1955, de nuevo en la misma revista, un hombre anunciaba el requerimiento de un Geek Show Manager. Si buscamos en Oxford, que es como la Real Academia Española, pero del inglés en Inglaterra, que también es una universidad súper conocida, se encuentra el término Geek Show y significa show raro, extravagante o grotesco. Exactamente. Así como dos presidentes intercambiando bates de béisbol. ¿Que eso no pasa aquí en México? No.
No, en México No, no pasa. nuestro presidente es una persona súper calificada, súper preparada. Muy bien, bueno. En Antes de que nos 1965. corten la transmisión. En 1965. El famoso cantautor de origen estadounidense y ganador de un premio Nobel de literatura. Bad Bunny. Casi. Se parece. Similares, ¿no? Similares. Ujú. En vez de Bad, Bo. Y en En vez vez de de Bonnie, Dylan. Dylan. Un amigo. Un amiguito. Un cualquiera. Sí, un amigo. Creo que todo el mundo tenemos un Bob Dylan como amigo. Ujú. Es el que siempre lleva una guitarra a toda reunión. Sí, el niño Y que siempre lleva la canta- guitarra. Ella. Y siempre canta Me has mirado a los ojos. Esa Sí, o sí, también sí. Lamento Boliviano. Ah, claro. Es Claro. típico del Bob Dylan. Del de Bob reunión. Dylan mexicano Del promedio. Bob Dylan Claro. mexicano. Promedio. Perdón. Y bueno, sacó una canción titulada Ballad of a Thin Man, el cual habla de un tal Mr. Jones, el cual se estima que lo hizo Que en para español sería balada a un hombre delgado. delgado, exactamente. Ujú. No sé qué tiene que ver un thin man o un hombre delgado, pero bueno, el punto es que habla de un Mr. Jones, el cual se estima que Bob Dylan lo escribió hacia pues, los reporteros que hacen preguntas extravagantes que no tienen nada que ver con lo que están investigando o lo que quieren reportar, simplemente por querer sacar números. ¿Ok? Como el perro del video de Eminem, de As Like That. Ándale. La marioneta. Ándale, güey, sí. Sí, güey, totalmente. O sea, que son reporteros que hacen preguntas para estúpidas. calentar el tema. Preguntas o para... como Gusanomorfo Infante. Ándale, exactamente. Pati Chapoy. Pati Chapoy. Una Laura Bozzo. De ahí para arriba. Un Alfredo Adame. Alfredo Adame. Un Carlos Trejo. Chale. Bueno, uno de los que mejor lo hacen en la televisión mexicana es Facundo. Ya no lo hace tanto. Güey. No, ya no, lo hizo. Sí, lo hizo. Cuando tuvo su programa de Incógnito, era súper irreverente, hacía reportajes muy buenos con este tipo de preguntas, pero creo que él lo sabía hacer de una manera en que conseguía la nota, ¿no? Sí, claro, porque él... Pero vamos, lo entiendo un poco más como el perrito este que sale, busquen en YouTube video de As Like That de Eminem. Los primeros 2 minutos sale un perro, una marioneta que le hace preguntas sí. súper incómodas. Y que en MTV, cuando en una presentación de MTV... Sale el perro, ¿no? En unos NBA. Con Lindsay Lohan, güey. Sí. No, en Entertainment. Creo que fue en Entertainment. No me acuerdo si fue en unos NBA o en unos Grammys, algo así. Pero sale el perro, es maravilloso. La persona que esté detrás de ese perro. Estaba. En vivo fue Eminem. Cuando lo hizo en vivo fue Eminem. Creo que el perro es un... Bueno, ese es otro tema. Sí, es tema de otro podcast. Bob Dylan. De regreso Bob Dylan. En el cual... Si ven que nos vamos del podcast, regrésenos. Menciona a este tal Mr. Jones, el cual hace preguntas raras, extravagantes. Y les voy a leer el calostro, ¿cómo le dicen? Bueno, les voy a leer un verso. El acidito que se acaba de tragar Bernardo fue épico. Dice, you hand in your ticket and you go watch the geek. Es decir, tú entregaste el ticket y fuiste a ver al geek. Who immediately walks up to you when he hears you speak. Es decir, que él se acercó inmediatamente hacia ti cuando te escuchó hablar. Okay. Esto se lo está cantando a Mr. Jones. Esto estamos hablando de 1965. 65. Okay. Y estamos hablando que el geek, aparte de circo rodante, se está utilizando para hablar de una persona rara. Extraña. Okay. Esto, puntualicemos, antes del boom de computadoras e internet y de la cultura popular. Desde entonces ya se utilizaba el geek como una cuestión despectiva, porque estás hablando de una persona rara. O sea, estás diciendo que una persona rara ya es despectiva. Era un sinónimo de raro. Exactamente. Ok, y bueno, pues es lo importante de esta canción. Ahora bien,
en realidad todavía no está como descrito tal cual como nosotros lo conocemos. Sin embargo, en 1988, 20 años después. 20 años después, un famoso escritor de New York Times publica un artículo llamado Youth Speak, es decir, el hablar juvenil, Que el se lenguaje juvenil. traduciría al lenguaje juvenil, a Exactamente. caló. ¿No como el grupo? Sí. No como el grupo, sino caló, entiéndase como. ¿Qué diría Molotov de Caló? ¿Cómo? ¿Qué diría Molotov de Caló? ¿Qué diría Molotov de caló? ¿No sabes? No sé. Vayan y chinguen a su madre. Donde quieran que estén los buenos de Molotov, un saludo, gracias por su música. Sí. Pero bueno, Youth Speak se refiere como modismos juveniles. Ajá, modismos juveniles, lenguaje juvenil, hoy en día se sigue dando. Hoy en día ya no utilizamos geek como tal, sino que más bien tenemos otros términos. Sí, pero bueno, lo que hizo este escritor o este autor para lo que es famoso o por lo que es famoso de New York Times es para abrir como discusiones entre personas, debates. Correcto. Entonces, él abrió un debate diciendo que cuáles eran las palabras más famosas para insultar a personas o a estudiantes que son inteligentes o interesados por estudiar la ciencia. Y una de ellas era geek. Y okay. bueno, posteriormente menciona otras 4 que son, bueno, que menciona estas otras 4 son otra persona llamada Steve Jay Gould. Okay. Que él era un paleontólogo. ¿Okay? Paleontólogo, exactamente. Que es muy curioso que un paleontólogo, que para mí es de las profesiones más geek que van a existir en toda la vida. Sí, entre paleontólogos, arqueólogos, astrólogos, físicos nucleares. Son super geeks, son super geeks. Menciona que antes utilizaban la palabra wonk, square. Square, que es super porno. Si tú a mí me dices square, yo te parto tu madre. Si viene de una mujer, te lo agradezco, pero si viene de un hombre, yo escucho square para dirigirte hacia mí y te pongo un putazo. La verdad. Y la siguiente es muy chistosa, me causa mucha gracia. Dweep. Eso lo pides en unas alitas, ¿no? Eso lo metes, es una cosa que metes en las alitas, es un dweep. Pero antes lo utilizaban para referirse. Si lo traspolamos, esto es una investigación de este señor de 1991. Si lo traspolamos a hoy en día, todo eso se traduce en ñoño, en nerd, en otaku, en friki. Ajá, o sea, es como el mismo... Es el mismo contexto, ajá. Diferentes palabras, mismo contexto. Se utiliza para y de forma despectiva. Sí, exactamente. Y también menciona que se utilizaba doofus y geek, ¿ok? Para insultar a una persona. Y bueno, el término geek como insulto se popularizó gracias que en los 70s surgieron las primeras computadoras. Y como anteriormente... Otro amigo, un cualquiera. Sí, dos cualquieras. Dos cualquieras. Dos Stevies. Un Steve y un Bill Gates. No necesitábamos más en el mundo. Ajá, bueno, gracias, en los 70s Apple surgió por Steve Jobs y Steve Wozniak. Que en realidad fue por Steve Wozniak que surgió la Macintosh. Pero sí, la idea, digamos, el concepto de computadora. El concepto de que todos tuviéramos una computadora en casa. Recuerden, todos nosotros somos millennials y nacimos con una computadora. Nosotros llegamos a este mundo y ya había una computadora en casa. Antes no era así. Antes las computadoras eran como los tractores para la construcción. Ustedes no tenían un tractor en su casa si no se dedicaban a la construcción. Y de todos modos no creo que lo tuvieran. Bueno, en aquel entonces, 60, 70, las computadoras eran utilizadas para hacer cálculos hiper ultra mega nucleares. O bueno, también la memoria de una computadora del año 62, 60 y tantos era de 2 metros de alto. Sí, era una habitación completa. Nuestro internet más pedorro de hoy en día, que es de 1 giga, son 10 computadoras de aquel entonces. Entonces, Steve Jobs, junto con el otro Steve, él, que no me sabía el nombre, más bien no me sabía el apellido, llegan con la idea futurista de darles una computadora. Exacto. Portátil, fácil de utilizar y barata a todo el mundo.
¿ok? Hubo un momento en la época entre los 80s y los 90s que tener una computadora era de ricos. Y si tenías una computadora con acceso a internet, No, creo que el internet, bueno, en esta época el internet ni siquiera existía. había un internet muy primitivo, que más que un En- internet era una red Bueno, interconectada en un área muy pequeña. tal cual internet, el término internet fue hasta como en los 80s. 80s, 90s. Finales de 80s, Sí, principios de sí, 90s. sí, El pero por eso. WWE, no, WWE. No, WWE. Sí, que va- Vamos a tener un triple programa de la WWE. Seguro. Porque en algún momento todos quisimos ser Randy Orton, John Cena, el Undertaker. Sí, vamos a tener un programa de la WWE. www, o sea, el dominio Ajá, significa World World Wide Web. Wide Web, algo así, Sí. ya es más para acá. Es como de los 90s. Sí, pero bueno, cabe recalcarlo, todo está choro para decirles esto. En aquel entonces, 60, 70, no todo el mundo tenía una computadora. Entonces no eran utilizadas realmente. No eran utilizadas de forma doméstica. No eran funcionales para la sociedad común, no eran funcionales. Se utilizaban en la NASA, se utilizaban en la CIA, el En Pentágono muy probablemente, Wall Street no sé, Sí. lo dudo, yo creo que todavía estaban con el sistema de máquina de escribir, No, o pero de bueno, máquina eléctrica. es que en realidad la computadora no se utilizaba para eso. No se Sí, utilizaba no, se para utilizaba, escribir. era una mega calculadora, Era para caja. era para una hacer calculadora cálculos. sotota, Exactamente. ¿va? Así. Entonces, a partir de los 70s, existe este boom y esta, digamos, revolución informática y tecnológica, porque recuerden que por aquellos años Rusia y Estados Unidos estaban en algo que se llamó Guerra Fría. ¿Ok? Si lo ven en los libros de historia, era, digamos, la escalada entre Rusia y Estados Unidos a ver quién llegaba primero a la luna. Entonces, si por ejemplo lo traspolamos a 50 años después, hoy en día es como si Estados Unidos sacara el Apple, el iPhone 10 y Rusia en 6 meses sacara el iPhone 15. Así eran las batallas Sí, más o menos. de tecnología en aquel entonces. Entonces, los 70 son, digamos, la línea que divide el boom informático y digital, como lo conocemos hoy en día, de la tecnología, digamos, más rústica y básica. Bueno, en aquel entonces ya teníamos televisión, ya teníamos radio, ya teníamos teléfono, por supuesto, pero es a partir de los 70s, con la llegada del movimiento portátil, que empezaron los teléfonos a ser más pequeños, que empezaron los televisores a ser más compactos, Sí. y la calidad de los productos era mejor. Entonces, Y hay que puntualizarlo que a partir de los 70s para adelante, o sea, no estamos hablando de hace mucho, son 50 años, existe este boom. ¿50? Sí, 50 años. 40. No, de 50 a 2020 son 50, digo, de los 70 a 2020 son 50 años, amigo. 50. Son 30 al 2000 y 20 años más. Perdón, sí, no sé matemáticas. Nosotros somos psicólogos, no matemáticos. No matemáticas. Pero bueno, el punto es que también se utilizaba las computadoras, como dice mi compañero Abel, para cuestiones que la sociedad no podíamos vivir sin computadoras. Sí, sí. Hoy en día ya no es así. Hoy en día es un derecho universal. Es un derecho universal. Exactamente. Sin embargo, bueno, por ahí el paso de las décadas, el término geek se popularizó y dejó de ser considerado como un término insultante y se empezó a tomar como una descripción de una persona con gustos específicos. Por lo tanto, es necesario indagar en la psique de los geeks. Según un artículo titulado A Psychological Exploration of Engagement in Geek Culture, que significa los aspectos culturales que envuelven a la psique o al interés, a la cultura geek. Exactamente, y que te engancha. Porque es muy enganchada a la cultura geek, a los gustos, a las pasiones. Y menciona en este artículo que se le describe a una persona geek como un apasionado más que alguien conocedor de la cultura de la computación tal cual. Porque hay muchas personas geek que no saben nada de cultura de computación a nivel avanzado. Sí, no. Hoy en día yo creo que todos sabemos un nivel básico
de computación, de informática, porque por lo menos sabemos traspasar, o más bien sabemos pasar un documento de, Sí. de un dispositivo a otro. Sí, lo Sabemos básico. reproducir el documento, sabemos modificar el documento. Exactamente. Es un nivel muy básico y muy superficial de informática. Ujú. Sin embargo, como lo comenta Bernardo aquí, yo lo dije al principio del podcast, yo relaciono geek con alguien súper inteligente en cuestiones de informática, de números, bla, 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 bla. Esto era así hasta hace un par de años. O sea, un geek era alguien que sabía moverle las computadoras. Es el primo, el amigo que tienes que te formatea tu compu. Ya no. Ahora el geek relaciona o involucra muchas más cosas que no solo tienen que ver con el mundo de la computación y la informática, sino con otros muchos aspectos, como lo vamos a ver un poco más adelante, que hacen que esto ya se convierta en una subcultura. Sí, no, y aparte, más que una subcultura, una cultura bastante, pues grande, porque bueno, esta misma investigación se dedicó a, pues, enlistar en una convención de cómics que se realizó en 2014 en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, la cual se llamó Dragon Con. La Dragon Con de Atlanta. Que no es tan conocida porque es demasiado metida como en el mundo geek, que es tan underground que en realidad muy pocas personas van a esta convención. Pero bueno, el punto es que enlistaron 36 gustos o hobbies o, pues sí, dejámoslo así, Aficiones. aficiones, exactamente, que están relacionadas con el mundo geek. Mm. A continuación, les voy a leer como las más emblemáticas o las más underground. Esto, antes de que continúe, es importante recalcar, esto se hizo en Estados Unidos. Por si escuchan alguna que se les hace muy rara, esto se hizo en Estados Unidos. Evidentemente, si te traes ese estudio para acá, o para Europa, o para China, Asia, van a ser gustos completamente distintos. De estos que vamos a ver a continuación en la lista, sí hay varios que son genéricos, que son como muy universales, pero hay otros que sí son cuestiones ya más propias de la cultura y de la geografía en donde se hizo esto. Así que ojo que hay dos o tres que son muy interesantes. Hay otras que dan miedo. Sí. Hay otras que dan miedo. Vamos a hablar un poquito de esas. Pero hay varias que son interesantes. Entonces, bueno, empezando con la lista, vamos a encontrar lo que es el Live Action Role Playing, también conocido como LARP. Juegos de rol. Que les voy a contar una anécdota. La verdad, yo no conocía estos juegos de rol porque no... Pues, no estamos acostumbrados en México. Entonces, bueno, a mí me encanta leer cómics, manga, etcétera. Entonces, aquí en México hay una tienda departamental la cual venden bastantes cómics, que es Sanborns. ¿Ok? Entonces... Sanborns, patrocínanos. Por favor. Así, por favor, el calzón afuera, por favor. Bueno. Entonces, pues fui a buscar unos cómics, una revista que se llama Heavy Metal, la cual publican cómics súper independientes, que son básicamente el único lugar donde los puedes encontrar es en esa revista. Un tipo Shonen Jump, pero más estadounidense. Lo que para los japoneses sería una Shonen Jump, que es una revista súper famosa, que se distribuye en todo Japón, incluso grandes partes del mundo. Pero bueno, el punto es que me acerqué con un cajero y le pregunté, oye, estoy buscando esta revista, y pues no la encontró, me empezó a sacar plática. Y me preguntó por un cómic que había comprado y un manga, el cual se llama 20th Century Boys, que es de Naoki Urasawa, es un cómic, un manga de culto, la verdad es muy bueno, se lo recomiendo bastante, pero me empezó a hacer preguntas de la trama. Entonces yo, como refiriéndome un poco al personaje antagonista, le dije, es que este cuate es como invisible. Entonces... O sea, era el todopoderoso. ¿Vieron la película de Jim Carrey, El Todopoderoso? Ese güey pensaba, soy invisible, se volvió invisible. Así. Así se lo tomó el cajero. Ok, justo como lo acabo de entender yo. Así se lo tomó el cajero. Entonces el cajero me preguntó, ok, entonces si él dice soy vampiro, ¿se convierte en vampiro? Y yo así de,
¿Cómo? No te entiendo. Acabas de echar a perder toda la explicación de un personaje importante de la trama en una deducción muy pendeja. Básicamente es lo mismo, Ajá. ¿no? Entonces le pregunto, ¿sabes qué? No te entiendo, ¿a qué te refieres? Me dijo, sí, es que yo juego, no me acuerdo, tenía un juego, un nombre específico, pero me dijo, es que yo juego con amigos. Me dijo, es que me reúno en casas, güey. No me acuerdo, es que me reúno en casas y jugamos a un juego tal nombre, en el cual, por ejemplo, si yo digo, son dos bandos y cada bando, por decir así, es como un vampiro y no vampiro, ¿no? Vampiros contra no vampiros. Entonces, dice, un vampiro, si dice, soy invisible, entonces ya nadie lo ve. Y yo me saqué de donde dije, pues, ok, ¿cómo que ya nadie lo ve? ¿No? O sea, este concepto de decir es, ok, no entiendo a qué te Si un refieres. vampiro en el juego dice soy Superman, se vuelve Superman. Así. O sea, es Ajá, por decreto. por decreto. Lo que decreta el vampiro, Adquiere habilidades, efectos por decreto. exactamente. Entonces yo dije, ¿sabes qué, brother? Pues, gracias, no te entiendo. Me dijo, perfecto, mira, ten mi número y hay que cambiar, hay que pasarnos unos números y un día te invito a jugar. Y yo, ¿Sí lo harías? ¿Intentarías algún juego de rol? con compas. Como si fuese. Sí, o sea, no es como que vayas a ir por el mundo a reclutar gente y decirle, oye, ¿quieres jugar un juego de rol? Pues es que así, básicamente así pasó con el cajero, güey. Bueno, como a todos, en su momento cuando nos invitaron a jugar Magic. Lo hice con Ali, güey. Sí, pero no llegaste tú. Me Sí. refiero a que tú no lo buscaste, o sea, tú No. amaneciste un día y dijiste, quiero jugar Magic. Bueno, el punto es que se me hizo bastante raro que me invitara a jugar a casas, güey. Un cabrón que no había conocido en mi vida. Lo que nos referimos con que hay algunos que son peligrosos. Sí, exactamente, güey. O sea, en este mundo hay de todo. Pero bueno, el punto, güey, es que esta persona, después me la encontré jugando Magic. Ok. Ajá, güey. La comunidad de Magic en Jalisco, por lo menos en Es muy cerrada. Guadalajara, es muy cerrada. Muy cerrada. Son los mismos 30 güeyes en todos los torneos. En todas las tiendas. Gente que nos escucha en algún otro país, gente que nos escucha en alguna otra parte de México. En Jalisco hay 3 tiendas grandes de Magic, o por lo menos lo sabía. Y en las 3 eran los mismos 20 pendejos jugando. Entonces, bueno. Entonces me hizo. Yo jugando Magic lo encuentro. Dije, por favor, que no me reconozca, güey. Por suerte no me reconoció, güey. Cosa que es rara porque este amigo, ojalá nos puedan ver algún día fuera del podcast, pero es súper reconocible, es como todo gordito. Como todo bonachón, así. Es un güey que no te puede caer mal. Eso sí es cierto. Es un güey que no te puede caer mal. Entre la relación del tóxico soy yo. Sí, güey. Me queda claro. Sí, totalmente. Pero bueno, esa es mi experiencia con el live action Pero entonces no lo harías. No te atreverías a hacerlo. Sí, pero En un ambiente más controlado. no en un ambiente controlado, porque parece que estoy hablando de drogas, güey. O de. O sea, en un ambiente más. No controlado. Más. Con privado. amigos, güey. O sea, Ok. si por ejemplo nos juntáramos tú y yo, eres amigos, y dijéramos, hay que jugar un juego de Dungeons rol. and Dragons, que es el más. Pero es que es diferente juego de rol a live action role playing. Ok. Tienes razón. ¿Por qué? Porque el juego de rol es básicamente, puede ser solamente Sí, con dados. Exacto. Tú eres el mago, otro güey es el guerrero, uno es. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tú y yo jugáramos live action role playing o LARP, tendríamos que adecuar esta habitación Sí, claro. a un búnker. Como un escape room. Ándale, un escape room Como es un escape live action room, role playing. claro. Que últimamente se han estado volviendo. Uy, y están bien chidos, güey. Aquí Y en Guadalajara hay están muy varios. buenos. Sí, están muy buenos. Sí, muy chidos, güey. Hay unos muy extremos. Sí. El de la casa del terror, este que te atan. No, bueno, ese sí es una burla, Yo güey. sí lo intentaría. Sí, no, yo sí no, lo güey. intentaría. No, güey. No. Yo sí, creo que yo sí. Como el tío. O sea, de entre esta lista que vamos a ver, insisto, hay algunos que dan miedo, otros que dan risa. Hay uno que a mí me provoca cierta repulsión. Pero hay uno en específico que yo sí considero que es de mi personal agrado. Y entre ellos entra todo lo que es cuestiones extremas o de terror.
Sí. Hay un escape room, no recuerdo si en Estados Unidos, porque creo que aquí a México no ha llegado, que es el de la jungla de acero de... Jungla de cemento de Depredador 2. Entonces, tú te metes con un grupo de amigos y hay uno que es el depredador y otro que es, me imagino que los policías que están... Si no han visto la película de Depredador 2, véanla, es muy buena. Pero te metes y escoges ser el depredador o escoges ser los policías. Entonces te dan armas y es un escape room súper elaborado, súper bueno. Pero son de cuestiones de terror. En Japón hay uno de Shingeki no Kyojin. Pero es... En Japón ya están haciendo estas cuestiones. No es un escape room como tal, pero es una pantalla en 3D. Es de realidad virtual. ¿Sí? Entonces tú estás con los lentes de realidad virtual delante de la pantalla y estás cazando titanes. Y lo que tienes que hacer es huir del titán que no te coma. Pues es como un videojuego, ¿no? Es un videojuego en realidad virtual, ¿no? Pero en live action ya estás tú dentro. Tú estás jugando eso. Del juego. Claro, no estás controlando un avatar, un personaje. Entonces, yo creo que sí lo intentaría. Lo del escape room así, el que está súper extremo, probablemente me atrevería a hacerlo. Ok, bastante interesante. La neta es que sí está muy padre, pues, toda esa cultura del LARP. El siguiente yo creo que es muy genérico. Juegos de mesa. Juegos de mesa. Sí, creo que todo el mundo, al menos en México, hemos jugado juegos de mesa. Todos hemos jugado uno. Claro. Todos hemos jugado Serpientes Escaleras. Sí, pues, claro. Todos hemos jugado dominó, ajedrez, damas chinas. Aquí también entran los No importa si lo juegas de forma profesional o si solo sabes mover las piezas, pero lo hemos hecho. Sí. Lotería, juego de cartas, como el TCG. TCG. Que me imagino que de los juegos de mesa, el TCG es el que debe de estar considerado más friki, más geek. ¿Qué es el TCG? O el JCC en español, que son juegos de cartas coleccionables. Los tres más famosos, así súper rápido, Yu-Gi-Oh, Pokémon y Magic. Por lo menos de este lado del mundo. Ya si te vas a Asia, hay TCGs de todo. Sí, de todo. Pero de este lado del mundo son los tres que más se juegan. Entonces, estos, por lo menos aquí en México, porque en Estados Unidos pues tienen juegos de mesa de todo y algunos son competencias medio ridículas, por lo menos aquí en México son los tres que más auge han tenido. Cabe recalcar que México tiene juegos de mesa de otro aspecto, son más familiares. Lotería, serpientes escaleras, etc. Entonces, los juegos de mesa creo que son los más genéricos. El siguiente también está interesante. Sí, la verdad es que, bueno, las fiestas medievales en México no son nada comunes. No, de nuevo recalcar que esto se hizo en Estados Unidos. Entonces, literalmente, de hecho esto se parece bastante al live action role playing, que ahorita me voy a ir un poquito más rápido en la lista para poder hablar también de todo, claro. Y de unas cosas súper interesantes que investigué. Pero las fiestas medievales es básicamente también tú creerte que estás viviendo en el medievo, ¿no? Tú creer que eres el caballero dorado, Arturo. Ajá. Bueno, Arturo era un rey. Creerte que eras parte de la mesa redonda de Arturo. Ajá, por ejemplo. Vivir en el castillo como lo hacía Arturo. Comer lo que comían los caballeros de la mesa redonda, etcétera, etcétera. Castigos también. Castigos. Eso de la... ¿Cómo se llama? Cárceles, el potro. El potro. Es un castigo. Sí, no, pero en las fiestas medievales todo se castiga así. No pero creo. Si te encierran, de hecho es común que te encierran. La mazmorra. La mazmorra, o también esos castigos que te ponen como una hora, como grilletes, pero con el cuello y con de madera que te encierran. No sé si ve el nombre. Pero bueno, también la cuestión de las armas es bastante geek. Tú vete a una convención de cómics y vas a encontrar muchísimos tipos de armas. Sobre todo armas de fantasía. Ajá, principalmente espadas, que es lo que más se vende, porque es ilegal vender pistolas. O sea, sin permiso es ilegal. Sí, no. En todo el mundo, al menos en los países civilizados, es ilegal vender armas en lugares que no sean... Tráfico, portación y venta de armas. Ajá, es tráfico. Claro. Al fin y al cabo sería tráfico. Sí, pero las armas se refiere a una cuestión evidentemente de colección. ¿No? O sea, por ejemplo, todos quisimos tener la espada de Link, todos quisimos tener, yo qué sé, la armadura de los caballeros del Zodiaco, todos quisimos tener
Hoy en día está muy de moda tener el martillo de Thor, por ejemplo, el hacha de Thor, el Stormbreaker, ese tipo de armas. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, también otro gusto bastante geek es el gusto a lo paranormal. Aquí en México lo paranormal es un poco más común porque nosotros estamos empapados en una cultura de muerte, cultura de rezarle a Dios. Sí, tenemos una cultura de la Santa Muerte. Sí, así. exactamente, totalmente. El culto a la Santa Muerte, de donde sea que nos estén escuchando, como ustedes vean a la muerte, una capa negra con una hoz, así nosotros tenemos un culto que incluso tiene su propia iglesia. Sí. De hecho, creo que Estado de México. Está en Tepito, en Estado de México. Ajá, sí, estoy cayendo en una incongruencia. Hay una escultura gigante de la Santa Muerte. Está bien chida, la verdad. Está bien lograda. O sea, sí. Lo que es. A ver, evidentemente la Iglesia Católica no reconoce esto como una deidad, ni como una figura, como reconocería a la Virgen María, como reconocería a José, como X. Pero en México se tiene una cultura de la muerte gracias a que tenemos una fiesta patronal, que es el Día de los Muertos, pero ha ido escalando. México tiene la suerte de tener una cultura llenísima, vasta, de leyendas urbanas que todas son paranormales. Y muchos críticos, y bueno, muchas cosas bastante. No, hombre, y aparte tenemos, no sé si para bien o para mal, pero tenemos una cultura del chamanismo y la brujería que asusta, porque cae en la charlatanería. Claro, sí. Cae en la charlatanería. Sí, o sea, aquí nos nombramos escépticos y hasta cierto punto, ¿cómo se le dice? Neutrales al respecto. Yo, sinceramente, es que no creo, pero tampoco no dejo de creer. O sea, no dudo que existe, que haya gente que lo practica, pero hay muchísimo charlatán. Hay gente que en vez de curarse con un médico, van a que te hagan una limpia. Sí, entonces, la cuestión de lo paranormal, por lo menos aquí en México, es muy comercial. Sí, pero bueno. Muchísimo. Exactamente. Pero, saliéndonos un poco de esto, lo que yo les decía, que a mí me gustan mucho las cuestiones extremas de terror y todo eso, yo sí me consideré un geek en el tema de lo paranormal. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer sobre demonología, ángeles. Entiéndase que lo paranormal no es solo lo malo, sino puede ser ovnis, puede ser estudiar muerte, puede ser estudiar cuestiones como de potencializadores mentales, lectura de cartas, muchísimas cuestiones, pero bueno. O también estudiar de política en México. O estudiar política en México, gracias. Yo estudié 6 meses de política en México. Pero bueno, también... 2 semestres, de hecho, hijo de tu puta madre, por qué pedo. Bueno, también menciona que esta cuestión de títeres, es decir, como tú hacer tus títeres, etc. También la robótica o los robots es algo bastante geek. Sí. Igual el teatro... Robótica debe estar entre lo top. Top de lo geek, sí, lo totalmente. Sí. También la cuestión del teatro es bastante geek. También la escritura creativa, la fantasía, los cómics, el manga, o simplemente tú escribir por gusto. O sea, eso es también novelas, guiones, exacto, poesía, la fantasía, la ciencia ficción, el anime y el manga también. Por otra parte, también está el gusto a Broadway, las historias alternativas, que es esto como, por ejemplo, tomar una historia base, reconstruirla. Como el típico what if, ¿qué pasaría si este personaje fuese malo? Entonces yo hago la historia con este personaje. ¿Qué pasaría si en vez de ser Goku fuera Vegeta? Ajá, exactamente. ¿Qué pasaría si en vez de Pikachu, yo creo que es la historia alternativa más famosa del mundo de Pokémon, que se supone que iba a ser Clefairy en vez de Pikachu? Ahora no sabía. Y de hecho, en el mundo, en el universo de los Caballeros del Zodiaco no iba a ser Seiya el protagonista. Iba a ser Ayoria de Leo. Sí. Existe un universo alterno donde Ayoria es el protagonista. ¿Qué digo? Existen, exactamente. Sí. ¿Qué pasaría si en vez de Batman fuera... Yo creo que otro de los más famosos es el Flashpoint. Flashpoint es un ejemplo perfecto de historias alternativas. Pero también... ¿Qué pasaría si en vez de que mataron los papás de Bruce? Pero aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante, güey. No es que
sea oficial. No. O sea, las historias alternativas en lo geek son hecho fanmates. por fans para los fans. Exactamente. Y también menciona esto de series británicas. Esto es importante mencionarlo porque lo menciona el estudio. Pero aquí en México no. Donde se hizo este estudio, pues. Es común que si en escuchen. México dijeras, nos gustan las series de narcos colombianos. Exactamente. Y bueno, también otro gusto, pues hobby geek, se le conoce como filking, el cual es como música fantasiosa. Claro. Existe el género filk, que es justamente esto, música fantasiosa, pero el término filking quiere decir que estás contando una historia fantasiosa por medio de la música. Es bastante interesante, no te he mostrado el video, pero te lo voy a mostrar, está chido. Sí, me imagino, ha de ser como el gallo de Robin Hood de Disney, que te cuenta la historia, ¿no? Ajá, ándale, sí, ajá, se cuenta. Nomás que está relacionado bastante como este mundo fantasioso, claro, como el clásico mundo fantasioso. Claro. Las personas se visten como si estuviesen en ese mundo, se caracterizan, etc. Está bastante chido. También menciona que las películas de Joss Whedon, que es director, escritor, creo que también productor, es conocido por haber participado en las películas de Atlantis, Liga de la Justicia, que es una basura esa película. O sea, la nueva es malísima. Por eso. Sí, la de Zack Snyder. Listo. Sí, la que es malísima. Pues es productor, ¿no? Entonces, porque no. Los Vengadores fueron hechos por los hermanos. Sí, no, es que una cosa es productor, otra cosa es dirigir. Sí. Entonces no sé si lo dirigió o lo produjo. Pero bueno, también los Vengadores. La idea creativa de Justice League. O ayudó, participó en la producción. También películas de los Vengadores y muchísimas otras películas. Existen muchísimas películas de este. No, bueno, y esto lo podemos traspolar porque, por ejemplo, hay películas que se han vuelto de culto. Claro. Sí, los Vengadores. Todas las películas de cultura. Por ejemplo, Terminator. Sí, creo que participó en Terminator, creo que participó en esas películas. Sí, a lo que me refiero es, probablemente el concepto se refiera más como estas películas. El Señor de los Anillos es el ejemplo quizá más... Harry Potter es quizá el ejemplo que puedo utilizar de manera más clara. Harry Potter tiene un parque de diversiones, Harry Potter tiene una base de fans súper establecida, ¿no? Fans que se han tatuado, fans que se han caracterizado, fans que han hecho sus propias versiones de Harry Potter. Va más o menos por ese, para entenderlo un poquito más el concepto, no únicamente de este productor o de este personaje, sino entender que hay películas o hay series o hay caricaturas que han hecho un universo. Ok, sí, pero hay que tener en cuenta que en sí las películas, bueno, ahorita más ya adelante, son un universo. Bueno, sí, pero lo voy a mencionar un poco más adelante. Las películas tal cual no se consideran algo tan fuerte en la cultura geek. Sí, no. Sino que literalmente se refieren, en este estudio, literalmente se refieren a películas de él. Okay. O sea, literalmente películas que él ha producido o ha ayudado a producir. También está la película... Como por ejemplo, otro ejemplo de cuestiones así, ya para continuar, sería Martin Scorsese, por ejemplo. Ajá. O ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, Hitchcock. Sí. Que es una eminencia en las películas de terror. Algo así. Sí, exactamente. También otra película que mencionan que es bastante geek, o al menos en el estudio que se realizó Rocky Horror. Perdón, es una película de Jim Sharman, que la verdad yo no la he visto. Desconozco. Pero es bastante como Broadway, pero es una película hecha, mejor dicho, una producción Broadway llevada a la película, más o menos. La moda goth y el paganismo. ¿Okay? El paganismo es, para los que no conozcan qué es el paganismo, es el adorar dioses de la naturaleza. Hoy en día tenemos muchísimas celebraciones que son paganas, que mejor dicho, hoy en día no se consideran así porque ya se consideran religiosas, sí, claro, como lo es el Día de Muertos, Día de Brujas y Navidad. Halloween. Navidad también es pagano, porque tienen un origen se ha cristianizado y se catolizó. Ese fenómeno se le conoce como se me dio el nombre del fenómeno, pero es pasar una religión a otra religión.
Correcto. Sí, lo que hicieron los españoles cuando nos conquistaron. Sí. También aquí ya vamos a hablar de temas aquí ya estamos bastante entrando raros. en las raras, en las Sí. que a mí me provocan cierto, no sé si decirlo, repulsión. No, es que están rarísimas, güey. O sea, Hay dos. Una la entendemos un poco más porque en la psicología nos lo enseñaron, ¿no? Ya lo vamos a puntualizar. ok, Pero hay dos. hay 3. No, dos, sí, dos. Porque Bastante raras. son raras, Sí, son enfermas sí. y seguramente sean hoy en día probablemente las menos practicadas. Puede ser, no sé. Puede ser. Pero bueno, una de estas es el gusto a las lolitas. Las lolis. Que hay una película, güey, no sé si la has visto, es muy buena esta película. ¿Cuál? Se llama Lolita. Es No la he visto. la historia de una chava de como de 15 años que se enamora del novio de su mamá Ok. y él se enamora de ella. Estamos hablando de pedofilia. Esto es pedofilia, totalmente es pedofilia. No hay más. La película es pedofilia. Sin embargo, el término, por como yo lo tengo entendido, son personas adultas que se queriendo caracterizan, parecer niños. ajá, o que parecen niñas o niños, pero principalmente niñas. Puntualmente mujeres. Porque no he escuchado el término lolito, ¿sabes? Es que tengo entendido que el término ¿Es de los lolita sí es para, pero según yo el término correcto es lolis, Ajá, que se refiere a infante. sí. Entonces, estamos hablando de pedofilia no en el aspecto más crudo del término, O no tal cual pedofilia. o no tal cual pedofilia porque pero no, sí parece no tiene, ser. exactamente, aparenta ser pedofilia. Exacto. Esto en países como Japón o China Es es común. muy común. Súper común. De hecho, hay muñecas sexuales. Hay muñecas sexuales que parecen niñas. No, que parecen, son Bueno, niñas. son niñas. Son cuerpos de niñas sexualizados. Sexualizadas completamente. Y bueno, Cualquier porno japonés, o bueno, no cualquier porno, pero el porno japonés genérico, ¿cómo te lo venden? La típica niña de colegio en faldita. Eso es a lo que se refiere el lolismo o la lolita. sí, de hecho tiene que ver con esta cuestión de estudiantil. De nuevo, acuérdense que el término geek que estamos nosotros generalizando aquí es para lo raro, lo absurdo y lo grotesco. En estos últimos temas que vamos a hablar, ¿ok? En los últimos, desde Lolita en Calza. adelante. También se habla del poliamor, es decir, de la, ¿cómo se dice? Bigamia. Bigamia es. Bigamia. Ese término. Poliamor no solo, sépase como dato cultural, Bernardo y yo somos psicólogos ambos, se nos enseñó y hoy en día se sabe que el cerebro puede procesar de formas paralelas relaciones. El poliamor no nada más es la bigamia, sino que aquí también entra un tema interesante. Poligamia, perdón. Sí, bigamia es de Pero solamente dos. son muchas. Pero también entra un tema interesante que es el swingerismo. Ah, bueno, eso ya está. Sí, no, eso ya. Podemos tener un podcast hablando solo de esto. Sí, claro. Pero hay personas, hoy en día se sabe que hay personas que tienen pareja o tienen muchas parejas y esto no está mal visto. Eso Sí. básicamente es el poliamor. Y bueno, también menciona que el gusto a lo furry, que es estas personas, se parece tan mucho a lo que es el cosplay, Ok. pero el furry es principalmente como animales que la Animales persona se caracteriza sexualizados. y que se sexualizan. No todos, pero sí se sexualizan. No todos, pero el furry es este cosplay que aparte de querer aparentar ser animal, se sexualiza el se sexualiza el animal. Sí. O sea, tú puedes ver, creo que muchos hemos visto a Lola Bunny. Es Lola súper Bunny es el sexualizada, ejemplo sí. perfecto Sí, de furry. sí, está hipersexualizado ese personaje. O sea, Lola Bunny tú le quitas el aspecto de conejo y está buenísima. Sí, Lola Bunny yo creo que no sé qué otro animal, probablemente Pepe Le Pew en su momento. Ok, puede ser. Pepe Le Pew no estaba sexualizado, pero la imagen del zorro seductor francés que estaba atrás de una gata todo el tiempo. Claro, es que se supone que era un zorro. No, no es un zorro. Es un zorrillo. Zorrillo, Es un zorrillo. porque al francés se le asocia con un mal olor y por los perfumes. Pero era una imagen sexualizada del animal. Sí, claro. Sí. Entonces, esta del furry, el problema, bueno, no problema, pero la situación es que atrae muchos niños
comienza atrayendo muchos niños. Está extraño, está extrañísimo, Sí. porque incluso el furry más extremo es el que se comporta como el animal. Ah, claro, o que literalmente tú lo ves vestido y camina en cuatro Anda patas. como el animal, come como el Literalmente. animal, Sí. hace ruidos como el animal. Sí, Entonces, es bastante raro. es muy extraño. Muy, muy raro. Sí. Y bueno, continuando con la lista ya con el último punto de lo más como geek. BDSM. También conocido como bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Ese está riquísimo, amigo. Ese está muy rico. De Si hecho, no lo has hecho, aquí Abel tiene unas... aquí tenemos esposas, tenemos látigos, tenemos las máscaras estas que se abren con un zipper de en látex. medio. Son de látex. El látigo, si tú le quitas la cosa del látigo, es un vibrador. Está buenísimo Estos sí ya entran más como en clichés sexuales. Sí, pero hay que puntualizar que se considera geek porque no es común en la sociedad. No es común, está underground. Exacto. No es como que vayas por la calle gritando, oye, acabo de hacer bondage con mi pareja. Ajá, exactamente. No sucede. Por eso se considera geek. Exactamente. No porque los geeks lo practiquen. No, ¿okay? No necesariamente. Muy bien. Sin embargo, por otra parte, les voy a leer otra lista de gustos geek que no son representados o que no representan a los hardcore geeks. O sea, los geeks puros. Puros, así, a los que son super underground. Son videojuegos, internet, redes sociales, cómics, caricaturas, horror, películas y escepticismo. 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 Que son, digamos, aspectos básicos. Y comunes. O sea, todo el mundo hemos jugado videojuegos, todo el mundo nos metemos a redes sociales. Todo el mundo usamos internet. La mayoría de las personas han leído cómics, al menos en Estados Unidos es muy común. Caricaturas las hemos visto todos. Exactamente. Películas de terror todos. Escépticos todos, porque si bien no crees en un dios, crees en un... Más bien, si no crees en los ovnis, crees en un dios. Y aparte la ciencia hoy en día está muy metida en la sociedad. Sí, entonces somos escépticos por cultura. El científico puede ser un geek. Claro, güey, pues es que es justamente lo que mencionábamos hace rato del paleontólogo. O sea, es una profesión súper geek, güey. Sí, hay personalidades, yo creo que hay personalidades que definen lo geek. Sí, claro, ¿no? Como Stephen Hawking, Albert Einstein, actores también. Sí, hay actores muy... Emma Watson debe ser una friki de lo peor. Del empirismo. Pero bueno, de acuerdo con este estudio, también mencionan que la cultura geek está relacionada a factores de la personalidad que hacen a una persona susceptible o afín a gustos fantasiosos. Si vemos todos estos gustos, güey, son fantasías, güey. O sea, o la mayoría son fantasías llevadas a la realidad. Exactamente, güey. Entonces... Si el cosplay tú no te vistes y te conviertes en la cosa. Tú fantaseas, güey, que eres el personaje, güey. Tú fantaseas que eres sumiso, güey. Tú fantaseas que eres un animal. Tú fantaseas cuando estás leyendo algo de fantasía. Sí. Te logra llevar a un estado de conciencia. Exactamente, fantasiosa. Que no es real. Ajá, que no es real, güey. Y este estudio menciona que es gracias a que tenemos la necesidad de escapar de la realidad, a lo cual se atribuye a una alta demanda laboral y burocrática de la sociedad. Porque el capitalismo ha llevado a que la sociedad sea bastante demandante en una vida, pues... Es una vida agitada, ¿no? Agitada, exactamente. Aquí nos estamos ya metiendo en cuestiones más de socialismo, de sociología. Sociología, sí. Pero lo que nos trata de decir aquí esta información es que es otra forma de escape, otra forma de salir de la realidad, como la droga, como lo es el alcohol. Existen estos gustos, sí, que no dejan de ser eso, no dejan de ser gustos, son hobbies, son aficiones. Entonces es un poco lo que nos dice esta información. Y aquí nos estaremos metiendo temas de más de sociología, que si psicología social y así, pero en general esto es bastante interesante porque esta hipótesis es una hipótesis valada, claro, la cual se le conoce como hipótesis valada, está un poco raro, pero es una hipótesis llamada la gran migración a la fantasía. Dice esta hipótesis que todas las personas, sí, la verdad está muy padre. ¿Qué nombre tan
Sí, creativo, ilustrativo. Está muy bonito porque es real, güey. Sí, es algo que todo el mundo, o sea, te aseguro que todo el mundo, güey, hemos fantaseado. Te lo aseguro, güey. Todo el mundo de niño quiso ser superhéroe. Y de adulto, güey. O sea, es bueno fantasear, güey. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque el fantasear te lleva a querer más. O sea, yo fantaseo un mejor trabajo. Busco el mejor trabajo, ¿no? Pero bueno, también otra hipótesis hace mención que las personas geek son personas que tienen un alto nivel de pertenencia. Claro. Ya que sus hobbies son hobbies que son fáciles de compartir, pero que no son fáciles de compartir debido a que son una actividad rara para la sociedad. No, y aparte y como hobbies carísimos. Exactamente. No todo el mundo va a decir, sí, voy a gastar $100 en una espada, ¿sabes? O voy a gastar $100 en un número de cómic. Sí, claro. O sea, es algo que muy pocas personas voy a invertir, ¿no? Porque también hay gente que lo invierte. Dentro de la cultura geek, otro aspecto es el coleccionismo. Claro. En muchos aspectos. Sí, todo es coleccionable. Todo es coleccionable. Para hay gente que ha pagado miles de dólares por un cartucho de Nintendo 64 dorado de The Legend of Zelda. Creo que es el cartucho más caro de la vida. Puede ser. O uno de los más caros. Sí. Hay gente que ha pagado simplemente la carta más cara de Magic the Gathering se llama Black Lotus y cuesta $20,000. Sí. Y la gente no lo ve como un gasto. Lo ve como una inversión. La gente lo ve como una inversión. Sí. ¿Por qué? Porque el problema con la cultura, no quiero utilizar ese término, pero la situación con la cultura geek es que todo mientras más viejo, más caro se vuelve. Sí. Y más difícil de conseguir. Y es más difícil de conseguir. Hoy en día todos sus Funkos que tengan, guárdelos como si fueran oro. Sí, que te voy a decir algo, esto es bastante curioso, güey, porque... Los Funkos que han tenido una cabida enorme en la sociedad. Claro, pero te voy a decir algo, eso pasó con los cómics, güey. Sí, claro. Por ahí de los 80s... Hubo una debacle, ¿no? Te voy a contar la historia porque, güey, es bastante bonita, güey. Hay una revista, no sé si sigue existiendo, en ese momento, en los 70s, 80s, se llamaba Wizard. Y esta revista lo que hacía era publicar como los cómics que se iban a publicar en las siguientes semanas o en los meses, etc. Y entonces mencionaba, este cómic, si lo compran, lo pueden vender en cierto tiempo después a tanto tiempo, a tal precio. Entonces las personas corrían, güey, a comprar el cómic. Pero ¿qué provocaba, güey? Que hubiera más en el mercado ya vendidas. Sí, oferta-demanda. Entonces se devaluaba el precio del cómic. Y lo que ocurrió es que había una editorial bastante famosa que ahorita resurgió, que se llamaba Valiant. Valiant literalmente murió, güey, por esta revista. ¿Por qué? Porque la revista Wizard decía, es que estos cómics no se están vendiendo, no los compren. Entonces la revista Valiant dejó de vender cómics y nadie pues compraba cómics de Valiant. Entonces dejaron de publicarlo, güey, porque ya no tenía fondos la editorial. Entonces, esto puede pasar con los Funkos. Ahorita se están vendiendo tanto los Funkos, güey, que por ejemplo hay Funkos que a lo mejor lo tienen 100 personas, pero hay Funkos que lo tienen 1000 personas. Entonces hay una devaluación. En el momento en que lo quieras volver a vender, si el Funko te costó 300 pesos, lo vas a terminar vendiendo en 100 pesos. Sí, entonces, oferta-demanda. Exactamente. Pura oferta-demanda. Evidentemente, si hay un Funko que sale que es súper exclusivo, exacto, que salieron 10 Funkos en Funkos 15 años, que a lo mejor, exactamente, ese Funko que te costó $100 va a costar $7,000. Sí, claro. Ha pasado con cartas de Yu-Gi-Oh!, ha pasado con estampas de béisbol, con figuritas, con todo. Ha pasado con pelotas de béisbol. Exacto. Y es sumamente coleccionable todo este. Y bueno, terminando con esta última hipótesis, menciona que por el bajo índice de personas que practican estos gustos, genera que las personas geek hayan crecido con poca aceptación social. Por lo tanto, cuando llegan a un subgrupo o una subcultura que le dicen, oye, está chido lo que haces, hay una pertenencia bastante fuerte. Están muy enganchados a la sociedad o la cultura geek. Sí, tienen mucha aceptación entre ellos. Sí. Y bueno, antes de ya terminar con este podcast y dar nuestras redes sociales y las despedidas, me gustaría terminar con una pequeña observación que pues
Lo hemos dado a lo largo del podcast, pero lo quiero hacer ya más conciso. Como podemos observar, el ser geek poco a poco se ha ido convirtiendo en una práctica más común. Por ejemplo, los videojuegos, películas, caricaturas, cómics, etcétera, son algo que ya están en la sociedad. Y si prestamos más atención, vamos a ver que la mayoría de estos hobbies o gustos son altamente comerciables. Como dijimos, todo es vendible y todo es coleccionable. ¿Qué es lo que más le gusta al geek? Almacenar, coleccionar. Exactamente. Tú ves tu serie favorita y quieres tener esa figura en tu colección, ¿no? Entonces, como todo es comerciable y todo es coleccionable, esto genera que gran parte de la economía actual esté rodeada del mundo geek y a su vez genera que más personas crezcan siendo parte de la cultura geek. Entonces me Sí, pregunto, Blockbuster se mantuvo en pie claro. Gracias a la cultura geek. Sí, de hecho existe todavía un Blockbuster en Estados Unidos. Es el único Blockbuster que existe en la historia del mundo. Aquí en México quebró. Sí, pero sí, pero en México quebró por la piratería. Ajá. Lamentablemente. Sí, y también después cambiaron a hacer de V-Store, una cosa así. Que era lo mismo, pero... Era lo mismo con otro nombre. Sí, con otro nombre. Y terminó por quebrar, lamentablemente. Pero sí, o sea, mundialmente quebró Blockbuster por Netflix. Sí. Pero bueno, el punto es que... Netflix hoy en día, la gente que consumía Blockbuster es la gente que consume Netflix hoy. Exactamente. Y mi pregunta es, si entonces se está haciendo normal ser geek, ¿va a haber un punto en el que todo el mundo va a ser geek o va a desaparecer el término geek? Yo creo que va a haber una evolución del geek. Va a haber algo nuevo, porque siempre va a haber algo más raro. Sí, claro. Entonces puede ser que ahorita las personas que leen cómics, que leemos cómics o que vemos películas, etcétera, para la cultura geek ya no somos geek. No va a ser algo normal. Exactamente. Va a llegar situaciones como estas de los furries, del bondage, del god, del... no sé. Exactamente. El doblaje de voz, por ejemplo. Y sí. van a tomar, van a dejar de conceptualizar lo que hoy conocemos como geek y va a empezar a haber otro término de geek. Amigo, me la he pasado sumamente bien. No sé cómo... Excelsior. No sé qué quieras decir al respecto antes de despedir el podcast del día de hoy. Yo, de mi parte, muchísimas gracias por escuchar este primer podcast. Estaremos subiendo los programas semanales, más o menos, los días domingo, aproximadamente por las tardes. Y los viernes, cierto. Y pues vamos a estar hablando de todo este mundillo del geek. Amigo. Bueno, pues nada, también muchas gracias por estar un placer presente. Espero que te haya gustado la investigación que hice. No, mucho que hablar. De caché. Se ve que estudié, se ve que... Sí, se ve que hizo su pasé tarea. En la universidad. El próximo tema me toca a mí, vamos a ver si está a la altura. Y bueno, pues nada, muchas gracias por escuchar este episodio, espero que les haya gustado. Si gustan, nos pueden seguir en nuestras redes como Geek Supremos, Twitter, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Ajá, y Spotify. Importante, el podcast de audio en Spotify, el podcast con video, YouTube. Que eso va a ser a partir del segundo capítulo. Exactamente. Y pues bueno, no sé si quieras dar tus redes personales. Redes como @AlexBazucas en Instagram, Facebook y Twitter. Y a mí me encuentran en Facebook y Twitter como bhr.rui. Perfecto. bhr.rui. Saludos a nuestro productor que debe estar desde casa esperando que le mandemos el programa. Y saludines a todos, geeks. Cuídense. Buenas noches. Supremos.